Evangelio de Mateo capítulo 27. Este capítulo se hace gran referencia respecto a toda la parte agónica de Jesús antes de la muerte vicaria y en esa muerte en ese madero. Comencemos. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos entraron en un consejo con el fin de entregarle para muerte a Jesús. Jesús, que había estado en el Sanedrín y siendo interrogado por Caifás, después de dar el dictamen que este hombre quería hacerse pasar para Dios, como Dios, aunque eso no era argumento de muerte para los romanos, porque eran los romanos que dictaminaban la muerte de la persona o del reo. Y en ese instante Judas sale del templo al saber que el maestro había sido condenado, va y entrega o devuelve las 30 monedas de plata, sale del templo y se ahorca. Los sacerdotes no les importó eso, simplemente dijeron, allá tú, si los quiere devolver. Y no colocan el dinero en el arca de las ofrendas, más bien lo que hace es que compran un campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, y ese campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Este le pregunta diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice a Pilato, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada le respondió. Cosa que admiró Pilato de él. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, en este caso la Pascua, he estado instándole a usted que en su cuaderno de notas escriba las 7 fiestas. La fiesta de la Pascua, que representa el sacrificio de Cristo en la cruz. La fiesta de los panes sin levaduras, que representa la sepultura de Jesús. Los primeros frutos, que representan la resurrección de Jesús. La fiesta de las cosechas o la fiesta del Pentecostés, que representa la venida del Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas, que representa la segunda venida de Jesús. La fiesta de la expiación, Jesús tomando el pecado de todo Israel, redimiendo, trayendo juicio a las naciones y a Israel redimiéndolo. Y la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, representando el milenio, la parte milenial. Ese es todo el marco profético a través de las 7 fiestas, cosa que ya se cumplieron 4 fiestas: Pascua, panes y levaduras, los primeros frutos y la fiesta del Pentecostés. Por eso estamos próximos a cumplimiento de la siguiente fiesta, que es el Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, porque la Biblia dice que con voz de trompeta, con voz de ángel, con voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, correspondiente al arrebatamiento de la iglesia, y posterior a eso, la segunda venida de Jesús. Pero siguiendo esta línea, esta temática, dice, en el día de la fiesta acostumbrada, en este caso la Pascua, el gobernador daba soltar a un preso, el que quisiera el pueblo. Esa era una costumbre no judía, eso lo hacían los romanos. Y tenían entonces un preso sumamente famoso que se llamaba Barrabás. Ahora, la historia de Barrabás, detrás de Barrabás había asesinatos, era sicario, fue sicario, revolucionario. Y para el Imperio Romano era una escoria. Este ya estaba sentenciado a muerte. Pilato, por congraciarse con el pueblo y tratar de salir a favor de este hombre, que él no le veía ningún delito,
porque en la mente de Pilato no estaba que si los judíos lo proclamaban Dios o no, eso no le importaba a él. A él lo que le importaba es que si él era un rey, se estaba haciendo pasar por rey, con el fin de llevar a una revolución, a un golpe de Estado al Imperio Romano, si el Imperio Romano se sentía amenazado de ver una revuelta a través de este hombre, pero al ver que no tenía ni hombre ni ejército, desarmado, porque lo que esperaban los judíos era que Jesús fuera ese Mesías guerrero que se levantara contra el Imperio Romano. Eso es lo que esperaban ellos. Pero un humilde carpintero, un humilde hombre que no mostraba violencia, por eso fue desechado por el mismo pueblo judío. Igual no vio ninguna amenaza a Pilato para condenarle. Pero como el pueblo estaba en una revuelta diciendo crucifíquenle, por eso dice allí en el 17, reunidos pues, ellos le dijo Pilato, ¿a quién queréis que suelten? Él pensaba que la gente iba a gritar a Barrabás. ¿A Barrabás o a Jesús? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, su esposa, le mandó a decir, no tengas nada con ese justo, porque hoy yo he padecido muchos sueños por causa de él. Es decir, que esta mujer no pudo dormir, tuvo pesadillas muy fuertes, cosa que le dice a Pilato, su esposo, que lo suelte, que no tenga nada con ese hombre, con ese justo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen y votaran por Barrabás, y que Jesús fuese crucificado o muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuáles de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, crucificarle. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se había alborotado más el pueblo, dice que tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de esta sangre de este justo. Impresionante esta expresión de Pilato. Soy yo libre, inocente de esta sangre justa. Allá vosotros. Y respondió todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no se imaginan la maldición que van a comenzar a cargar a través del tiempo. Por eso los holocaustos, las persecuciones, porque se echaron una maldición encima. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó Barrabás, y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía, le desnudaron, le echaron encima un manto escarlata porque era el color de los reyes. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos, representando maldición. Recordemos la maldición inicial, la maldición de los cardos y espinos que representa escasez. Y una caña en su mano derecha, que era el báculo que utilizaban los Nerones, o los emperadores, perdón, porque los Nerones fueron una dinastía de emperadores, e hinchando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora, ¿cómo fue esta muerte?
Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene. Y aquí vamos a ver personajes que va a marcar una historia muy especial aún en nuestras vidas. En este caso, Simón de Cirene, que estaba allí de observador, fue tomado para ayudar a cargar. Dice que lo obligaron a que llevase la cruz. Y aquí hay algo muy especial y a extraer una gran enseñanza. Es que Jesús solo no carga su cruz. Nosotros tenemos que cargar nuestra propia cruz. Por eso la Biblia dice que cada uno tome su propia cruz y sígame. Siempre la cruz debe de ser parte de la vida cristiana, porque la cruz es siempre sinónimo de abnegación. Y no estoy hablando de una cruz física, sino la cruz de la renuncia, la cruz de la abnegación, de decir no, no a los deleites, no al mundo. Y dice aquí que lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Si usted ve la foto del Gólgota, tiene figura de calavera. La tradición judía dice que allí en ese lugar, debajo de ese lugar, están los restos de Adán y Eva. Simplemente un cuento o una historia judía. Pero muy coincidencial que Jesús esté allí destinado a morir. Es como decir, aquí voy a condenar lo que Adán y Eva hicieron para dar vida a lo que ellos perdieron. Porque esa calavera representa muerte. Esa calavera, ese Gólgota, representa oscuridad. Pero Jesús le va a dar luz a través de la resurrección. Y sigue diciendo que comenzaron a repartir los vestidos, a echar suerte, cumpliéndose el Salmo 22, 18. Sentados allí, pusieron sobre la cabeza de Jesús este nombre escrito, INRI, que es Jesús es el rey de los judíos, cosas que ofendió grandemente a los mismos judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Eso también está representado en el Salmo 22, 7 y en el Salmo 109, 25, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quieren, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificando con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas, es decir, desde el mediodía hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabatani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso también se ve en el Salmo 22.1, que fueron las primeras palabras que se expresan en este salmo. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elí está llamando. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y la puso en una caña y con eso dio a beber. Pero los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a librarle en zona burlesca. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y esto es especial, porque la Biblia dice: he aquí el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba hacia abajo. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Esto significa 2 cosas. Que ese velo
representa el pecado. El templo, en el templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo representa separación. El pecado representa separación. Y lo que hace Jesús es rasgar con su muerte el velo. ¿Y por qué de arriba hacia abajo? Porque la salvación viene de Dios hacia los hombres y no de los hombres hacia Dios. ¿Por qué ese velo? Ese velo representa revelación. La revelación viene de arriba de Dios hacia los hombres y no de los hombres hacia Dios. Y dice que comenzaron a abrirse los sepulcros. Esto tiene una representación. Es que la muerte de Cristo va a darle vida a todo lo que está muerto. Sea matrimonio, sea finanzas, nuestra propia vida. Él le va a dar vida para resucitarnos. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Es decir, que muchos sepulcros se abrieron y los muertos comenzaron a resucitar. No en cuerpos glorificados, sino en los mismos cuerpos para volver nuevamente a ser sepultados. Esto simplemente era un vestigio de lo que es el poder de vida de Jesús. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad que es Jerusalén y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, es decir, que hubo un terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, y las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob, y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Es decir, que las mujeres se quedaron siempre con Jesús allí. Jesús es sepultado. Vemos entonces todo lo concerniente a la sepultura de Jesús. Cuando llegó la noche vino un hombre rico que se llamó José de Arimatea, otro gran personaje, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando Jesús el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y las otras Marías. Al día siguiente que él, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días yo voy a resucitar. Manda pues que se le asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron al sepulcro, sellando la piedra, es decir, colocando unos sellos que no podían quitar sin autorización. Y colocaron una guardia allí en ese sepulcro. Bueno, estaremos el día de mañana terminando con este capítulo 28. Bendiciones.